y les voy a compartir pantalla. Ok, ahí están viendo mi pantalla, la presentación. Super, Brian, gracias. Ok, chicos, el día de hoy nosotros vamos a ver un poco más acerca de las técnicas de inspección. Ya como les decía, es... ¿Sí puse a grabar? No sé. Sí, sí puse a grabar. Ya esta es la penúltima semana que vamos a tener, posiblemente en toda la vida, ¿eh? Este, Nada más quería como antes de empezar felicitarlos por estar acá. Vean que hace ya casi que 6 meses iniciamos esto y ya ahora solo falta, pongámosle que un martes y medio porque ya ya casi que lo tenemos listo. Entonces, como siempre, muy contenta, muy orgullosa de ustedes. Han sido un grupo excelente. Em, Ojalá me hubiesen hablado más, no mentira. He estado súper contenta, me han enseñado un montón de cosas y pues nada, súper feliz de haber sido yo la profesora encargada de este curso. ¿Ok? Pero bueno, entonces, como les decía, el día de hoy tenemos un poco más acerca de las técnicas de inspección y hoy vamos a usar una técnica súper linda, súper famosilla, se podría decir, que son las tablas militar estándar. En la clase anterior recuerden que vimos inspecciones eficaces en el campo y los informes de inspección, ¿verdad? Que llevan como muchas cosillas, pero pues todo bien, superado. El día de hoy, como les decía, vamos a ver mucho acerca del muestreo, de la tabla militar estándar y en sí el cómo se realiza la aplicación de ambas. ¿Ok? Primero recordemos que la muestra es un grupo de unidades que se sustraen de un total para estimar o definir la condición de ese total conocido como población. Entonces, vean la fotito de abajo, tenemos una población bastante grandota, tomamos un poquito y ahí vendríamos teniendo la muestra. Cosas importantes acerca de la muestra. Recuerden que la muestra tiene dos características importantísimas que es súper indispensable que mantengamos en la mente durante toda esta clase. La primera es que la muestra siempre es representativa del lote, lo que significa que ese poquito que yo agarre me va a decir cómo se está comportando todo el resto. Y también es importante que recuerden que todas las muestras tienen la misma probabilidad de ser analizadas. ¿Ok? Entonces, primero veamos un poquito de teoría. Ok, durante la diapositiva van a lograr encontrar perdón, durante la presentación y la clase van a lograr encontrar muchas diapositivas así, como con mucha información. Algunas las voy a leer, otras se las voy a explicar, como para que no nos hagamos tanto desorden. Y ya si ustedes quisieran entenderlo de otra forma, ya lo pueden leer, ¿ok? Pero para que no se asusten. Ok, en este caso sí la voy a leer. Vamos a leer qué es un plan de muestreo. El procedimiento general, como dice ahí, es el siguiente. Se toma un lote, N mayúscula, ya ahorita vamos a ver bien esto de las letritas, y se le extrae una muestra de tamaño N minúscula. Se inspecciona al 100% de la muestra. Si contiene un número de aceptación C o mínimo de defectuosos, se acepta la muestra y el lote de donde proviene. Lo anterior se logra aplicando la tabla militar estándar. Si se contiene más de un número de aceptación y defectos, se rechaza la muestra y el lote de donde proviene, el cual debe ser inspeccionado 100% o enviado de vuelta al proveedor, tomando un registro que sirva de control para que no se vuelva a mandar el mismo lote. Entonces, antes de iniciar voy a decir me voy a adelantar un poquito en un resumen, ¿ok? Como algo más light para que vayamos entendiendo toda la clase y podamos entender pues obvio esta diapositiva de acá. Cuando nosotros hablamos de planes de muestreo, de tablas de inspección, etcétera, etcétera, nosotros podemos vernos a nosotros mismos en cualquiera de las siguientes dos posiciones. Como compradores, o sea que nosotros estemos adquiriendo algo de un proveedor o como vendedores, que ya estemos dando nuestros productos a un cliente.
Eso por un lado. Por el otro, las tablas militares estándar, chicos, me va a decir qué tengo que aceptar y qué tengo que rechazar. Entonces, por ejemplo, si nosotros somos compradores en nuestra fábrica de jugo de piña, vamos a inspeccionar nuestra materia prima. Entonces, digamos que allá en Pital de San Carlos nosotros tenemos un proveedor y llega una carreta de piña. Entonces, esa carreta de piña nosotros tenemos que inspeccionarla. Pero estamos hablando de una carreta de piña de toneladas ya, o sea, de 1 o 2 toneladas, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, este, no vamos a ponernos a inspeccionar todas las piñas que vienen ahí. Eso me podría representar, pérdida de tiempo, es sumamente costoso y pues tal vez no tengamos los recursos humanos para realizar la inspección. A este tipo de inspecciones, chicos, que en este caso evaluaríamos cada una de las piñas que vengan en la carreta, se llaman inspecciones al 100% y pues no son rentables, digamos que ya están obsoletas en las empresas por cuestiones de tiempo, dinero y recursos, ¿verdad? Entonces, como ya no vamos a realizar una inspección al 100%, lo que vamos a hacer, que hemos venido viendo mucho, es tomar una muestra y esa muestra me va a indicar cómo es que vienen las piñas, cómo es que vienen sí, todo el lote que me acaba de ingresar. ¿Por qué? Bueno, porque la muestra es representativa de todo el lote. Al final, como ustedes tomen la muestra o cualquier cosa debe ser de acuerdo, pues a lo que ya vimos y tomando en cuenta que todas las muestras al final, tienen la misma posibilidad de ser analizadas. Entonces, cuando ya tomamos esa muestra, lo que nos va a decir estas tablas militares estándar es con cuántas unidades defectuosas o con cuántas unidades aceptables yo acepto o rechazo el lote. Por ejemplo, un ejemplo súper práctico nada más como para que vayamos empapándonos un poquito de la materia. Digamos que la tabla me dijo que de una muestra de 50 unidades, a ver, ejemplo, que hayan 1500 piñas, extraigo 50 y la tabla militar me dice que de esas 50 yo tengo que ver 5 unidades buenas. Ay, es que cómo se les puede explicar para que sea más fácil. A ver, tengo esas 50 piñas, ¿ok? Entonces, la tabla militar lo que me da son como estándares. Me dicen, como usted tiene que aceptar si pasa esto y tiene que rechazar si pasa esto. Entonces, digamos que en este caso, la tabla dice, usted tiene que aceptar si de esas 50 piñas, 5 le salen perfectas. Y tiene que rechazar si 6 le salen defectuosas. Entonces, ya solo con esa pequeña muestra yo decido qué hacer con todo el lote. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente lo que nos dicen las tablas militares. ¿Con cuántas unidades correctas o aceptables puedo yo aceptar todo el lote y con cuántas unidades defectuosas ya puedo rechazar todo el lote? ¿Ok? Más o menos se dieron la idea, más o menos me entendieron por dónde va este tema. Genial, Leonel, Brian, super. Yorela, ok, genial. Entonces, ven, acá ya vamos a ver un poquito más de cómo funciona en sí todo esto de las letritas que les acabo de mencionar. Nosotros, como leímos, tenemos esta N grandota. N mayúscula me va a significar lote o número de productos totales. Como les explicaba, a ese lote le vamos a sacar una muestra, que muestra es igual a N minúscula. De esa muestra, bueno, o a esa muestra nosotros la vamos a pasar por C, que C es el criterio de aceptación. Bueno, el criterio, pongámosle. Y ese criterio se va a dividir en el criterio de aceptación y en el criterio de rechazo. La importancia de todo esto, como dice ahí, es que estas tablas indican el número de unidades de producto que han de inspeccionarse de cada lote, es decir, el tamaño de la muestra, así como el criterio para determinar la aceptabilidad del lote. Más adelante, chicos, ustedes van a ver que a veces la tabla nos dice que ocupamos sacar 500 unidades de muestra, pero en realidad casi nunca vamos a inspeccionar las 500 unidades.
porque normalmente siempre encontramos la respuesta antes de inspeccionar las 500. Nada más, siempre es importante que respetemos el tamaño de muestra que nos indica la tabla para aumentar la posibilidad pues de que todas las muestras sean inspeccionadas, o sea, de que todas tengan la misma posibilidad de ser inspeccionadas, ¿ok? Como para tener más variabilidad por ahí. Entonces, entremos un poquito ahora sí con las tablas militar estándar. Como su nombre lo dice, estas tablas militar vienen mucho de esos tiempos de guerra, específicamente de la Segunda Guerra Mundial. Y estas tablas nacen de la necesidad que se tenía en ese tiempo de producir muchísimo, pero que sea de calidad, tanto como armamento, como equipo, como refuerzos, municiones, el transporte incluso. Entonces de ahí nace esa tabla militar estándar y por eso su nombre. Como dice ahí, fue desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial ante la necesidad de garantizar la calidad de las municiones durante su producción en lotes. Es el sistema de inspección de aceptación por atributos más difundido a nivel mundial. La tabla militar permite obtener el código de la letra correspondiente a la muestra y con este código posteriormente determinar el tamaño de muestra. Se los voy a explicar un poquito antes de ver el ejemplo. Básicamente, chicos, el primer paso que nosotros tenemos es encontrar un código de letra. Ese código de letra es el que aparece en las tablas militares, que ya ahorita les voy a enseñar. Y ese código de letra, dependiendo de dónde esté ubicado, me indica el tamaño de muestra que yo debo extraer de mi lote total. Pero para no hacerles más confusiones, vamos a ver cómo es que funciona. Primero les presento a las tablas militar estándar. Nosotros vamos a tener 4, pero digamos que de estas 4, estas 3 acá son hermanas. Esta es como más solita, ¿ok? Esta de acá, la que es más solita, es la que me va a decir el código de la letra, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya tengo lo que esta me dijo, yo voy a pasar, dependiendo de mi necesidad, a cualquiera de estas 3 tablas, que ya les voy a explicar un poquito cómo elegimos la tabla también. Y ven que todas tienen letritas. Entonces, en esa letrita es donde yo me tengo que ubicar. Entonces, básicamente, esta me habla dónde debo ubicarme en cualquiera de estas 3 según corresponda. Vamos a ver. No, se los voy a explicar de una vez. Voy a compartirles esto ustedes lo van a encontrar ¿cómo es que se llama? En el módulo, estas tablitas que yo les voy a presentar para que no tengan que estar ahí forzando la vista, pero por mientras se las voy a presentar por acá. Vamos a ver, ventana, pantalla completa. Ay no, espérense chicos que compartí mal. Ahora sí. Ahí logran ver las tablas. Porfa, me confirman con el micrófono. Es que si no, no puedo ver las Sí. manitas. Ok, gracias. Brian, imagino. Ok, entonces, como les decía, esta primera tablita es la que nosotros vamos a ver que es como la más solita. No porque no sea útil, sino porque es como la que nos va a indicar qué hacer con las demás. Uy, eso me quedó horrible. Entonces, vean por ejemplo acá. ¿En qué consiste esta tablita de aquí? Bueno, lo primero que nosotros debemos identificar de esta tablita es que tenemos niveles de inspección, tanto generales, que son estos de acá, como especiales. Tenemos esta columna que dice lote y tenemos muchas letras. Vamos una por una. A ver, ¿qué les puedo explicar de acá? Bueno, no mucho. A ver, existen los niveles de inspección generales y existen los niveles de inspección especiales. Profe, ¿cómo sé yo cuál debo elegir? Bueno, básicamente la aplicación de esta tabla es así. Primero realizamos una inspección normal para pasarla
a una estricta, ¿ok? Ya cuando ya inspeccioné mi lote, así como no por encimita, pero sino como más estandarizadamente, todo bien. Ahora hagamos la inspección estricta. Cuando nosotros vamos a hacer la inspección estricta, que es esta de acá, nosotros podemos ir reduciendo las probabilidades de que el proveedor me mande producto defectuoso. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que estas tablas son progresivas y que conforme yo las aplique, dependiendo para qué los aplique, yo puedo llegar a que el proveedor me mande prácticamente que cero producto defectuoso. Entonces, déjenme ver si tengo algo apuntado en el cuaderno para estos momentos. Ok, los niveles de inspección generales, como les dije, son progresivos. En realidad todos son progresivos. Tenemos 1, 2 y 3, que lo normal es que nosotros iniciamos en 1 o en 2. Y después tenemos los especiales, que ya son el 4, el S1, el S2, etcétera, etcétera. El qué nivel de aplicación o, perdón, qué nivel de inspección yo utilice va a depender mucho de mi relación con el proveedor, de la relación comercial que yo esté teniendo. Por ejemplo, déjenme ver, a ver, ¿dónde tengo apuntado eso? Aquí, nosotros sabemos que muchas veces con los proveedores nosotros llegamos a tener relaciones comerciales muy estrechas, en donde ya dejamos de verlos como proveedores en sí y empezamos a verlos como socios. Entonces, como les dije, las tablas son progresivas, al igual que la relación con el proveedor. Entonces, entre más estrecha sea la relación comercial, nuestro nivel de inspección va a ser más alto. ¿Ok? Entonces, si tenemos una muy buena relación con el proveedor, el nivel de inspección puede ser más alto. Sin embargo, también puede ser que entre más estrecha nosotros tengamos la relación con el proveedor, el nivel de inspección va a ser más bajito. Eso depende del contexto y el cómo en sí quiera manejarlo cada empresa. Pero por lo general es como entre mayor relación, mayor nivel de inspección. A los proveedores nuevos o a aquellos con los que aún no tenemos experiencia, normalmente se le aplican niveles de inspección bajitos, por decirlo de alguna forma. Ok, voy a buscar acá que tenía apuntado como para que entiendan mejor estos tres niveles. Por ejemplo, el nivel 1, este de acá, es un nivel bajo en donde la inspección se puede tornar menos rigurosa, que el control puede ser más relajado y es, como les dije y como se aplica también en otras empresas, más ideal cuando tenemos bastante confianza en la calidad del producto que nos está entregando el proveedor. Cuando utilizamos nivel 2, podemos decir que la inspección es por defecto. El nivel 2 es como el más común de utilizar en la mayoría de las situaciones y nos ayuda a brindar ese balance entre costo y seguridad. Y el nivel 3 es el nivel más exigente. Y este se aplica cuando idealmente, bueno, no idealmente, idealmente se aplica cuando hemos tenido problemas de calidad previamente con el producto es súper crítico o es demasiado costoso, o en sí que el cliente lo elija específicamente. Igual pasa con los niveles de inspección especiales. Todo depende de la característica del lote que yo esté trabajando. Por ejemplo, ¿cómo podemos elegir el nivel correcto? Bueno, una de las opciones puede ser consultando el contrato o las especificaciones del cliente, ya que en esos a veces se indica el nivel de inspección requerido. En este caso, nosotros como vendedores, como compradores, pues nosotros deberíamos tener nuestros niveles también definidos. El segundo paso o el segundo punto que yo debo tener claro para tal vez elegir el nivel correcto es considerar, como les dije, la criticidad del producto. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿una falla puede afectar la seguridad, salud o desempeño crítico de alguna persona? Lo mejor es utilizar nivel de inspección 3, llámese en alimentos, en dispositivos médicos o en todas esas industrias que se busca mucha inocuidad y o asepsia. ¿Ok? Entonces,
Para terminar de explicarles esta tablita, ya vimos estos dos de acá. Nos queda esta columna de acá, la de lote. Cuando nosotros nos ubicamos en la columna de lote, nosotros debemos tener previamente definido el tamaño del lote, o sea, cuántas unidades tengo yo en el lote. Y esta columna se va a trabajar por medio de rangos. Por ejemplo, un lote de 2 a 8 unidades, de 9 a 15, de 16 a 25, de 25 a 50, etcétera, etcétera, hasta las 5001 en adelante. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, si yo he tenido una excelente relación con mi proveedor y yo quiero más bien que las cosas pasen rápido, que la materia prima pase rápido, que me ahorre costos, que me ahorre tiempo, yo voy a utilizar posiblemente, dependiendo de mi empresa, bueno, ya que no se puede ahorrar, un nivel de inspección 1. Y ahora, yo digo, mi lote de producción es de 153 unidades. Entonces yo me fijo cuál está más arriba de 150. Es este, de entre 151 a 280. Y acá lo que hago es exactamente muchas de las cosas que hemos venido trabajando previamente. Encontrar la intersección de ambos criterios que tengo. En este caso vendría siendo E, ¿ok? Entonces, hasta aquí ya tenemos la primera respuesta que ocupábamos, ¿verdad? Que mi código de letra es E. ¿Entendido hasta el momento, chicos? ¿Entendido cómo funciona esta tablita? Gracias, Brian, genial. Mariela, Leonel, Fabiola, súper. Yorela, perfecto, chicos. Súper fácil, como les dije. ¿Ok? Entonces, después es donde ahora sí yo voy a tener el resto de tablas. Nada más déjenme devolverme un toquecito a la presentación para ver si me estoy adelantando mucho. Sí y no. Ya ahorita lo vamos a ver mejor en el paso a paso, pero se los voy a explicar de una vez ya que tengo las tablitas a mano. Ok, después nosotros vamos a tener los tipos de tablas, las cuales nosotros llegamos a determinarlas como con planes piloto, como con prueba y error. A ver qué me sirve, qué no me sirve, cuál tabla se adapta más a mis necesidades, etcétera, etcétera. Y estas tablitas funcionan prácticamente con el nivel de inspección. Básicamente funcionan igual. Por ejemplo, si mi producto o en sí, ay, perdón, chicos. Si mi producto o en sí se va a inspeccionar, no necesita una inspección tan fuerte, tan rigurosa, nosotros vamos a utilizar la tabla de inspección normal. Si por otro lado ocupamos una inspección más fuerte, más severa, utilizamos la tabla rigurosa. Y si ya es como una inspección que igual que tampoco me lleva mucho, utilizamos la inspección reducida. Todo eso depende del criterio de la empresa, del criterio del producto. Ok, les voy a decir como factores importantes de cada una como para que tal vez me entiendan más. Podemos utilizar la tabla de inspección reducida este, cuando se han aprobado al menos 10 lotes consecutivos, cuando no ha habido rechazos recientes y cuando incluso el cliente y la norma me lo permitan. Esta es menos rigurosa y normalmente se utiliza cuando el proceso ha demostrado resultados de buena calidad de forma continua. La inspección estricta, que es como la rigurosa, la usamos cuando 2 de los 5 últimos lotes han sido rechazados, si hay muchas quejas o en sí quejas o fallos importantes, y si el proceso muestra señales de inestabilidad. Y la última, que es la normal, la podemos utilizar cuando estamos comenzando con un proveedor nuevo o un proceso nuevo, cuando el historial de calidad que ha habido es aceptable y cuando no hay instrucciones especiales del cliente. Entonces ven que todo es como dependiendo del contexto, de qué estoy trabajando, de cómo lo estoy trabajando, etcétera, etcétera.
Hasta aquí estamos claritos con cómo van funcionando las tablitas. Ay, no veo. Ok, ahí vi manitas. Bueno, ok, espero que sí. Cualquier cosa me avisa. Entonces, ¿qué puedo encontrar yo en estas tablitas? Ya que sé que la utilización depende de del contexto, ¿qué puedo encontrar yo dentro de las mismas? Bueno, voy a utilizar esta como ejemplo. Puedo utilizar la letra código que se encuentra en la primera columna. Entonces, ¿recuerdan, por ejemplo, la primera respuesta que obtuvimos? Uy, ay no, Dios. De la primera tablita. Vean, por ejemplo, acá. Ven, entonces, esta letra código es la que nosotros vamos a ubicar acá, como les estaba diciendo. Entonces, por ejemplo, en este caso, si no me equivoco, fue la E, ya no me fijé, y nos ubicamos en la E. Después tenemos el tamaño de muestra, que este tamaño de muestra va a ir relacionado estrictamente con la letra. Entonces, si la primera tabla me indicó la letra E, el tamaño de muestra de ese lote, que recordemos que era 153 unidades, yo nada más voy a sacar 5 para inspeccionarlas. Y después de ahí tenemos el AQL, que ya casi vamos a ver qué es. Pero básicamente es el porcentaje de calidad o el nivel de calidad aceptable que yo voy a tener. Eso no me lo voy a inventar. Eso también va a depender mucho. Por ejemplo, este va a depender de la criticidad del producto. Por ejemplo, si es un tipo de producto no crítico, vamos a tener mayor aceptación. Si es moderadamente crítico, vamos a tener aceptación intermedia. Si vamos a tener un producto muy crítico, posiblemente la aceptación sea mucho más reducida. Y si es algo así súper vital, posiblemente la aceptación que utilicemos esté súper reducida también, como puede ser un 0.01. ¿Ok? Entonces, básicamente es el grado de aceptación de calidad que también depende del producto o el proceso que nosotros estemos trabajando. Pero ahorita vamos a ver en sí cómo funciona, nada más como para explicarles de qué se compone la tabla. Lo siguiente que tenemos son muchos numeritos y flechitas raras, pero para lograr identificar esos numeritos yo tengo que colocarme acá y dividir prácticamente mentalmente todas estas. Tenemos AC, que recordemos que era criterio de aceptación, y RC, que era criterio de rechazo. Entonces lo que me está diciendo la tablita es, número 1, ubique su letra código. Número 2, vaya saque del lote la muestra que le estamos solicitando. Número 3, trabaje respecto a su AQL. Pongamos un ejemplo de que mi AQL en este caso es de, no sé, de 0,15. ¿Ok? 0,15. Entonces, número 3, trabaje respecto a su AQL. Y número 4, ahora sí, utilicemos todo lo que acabamos de ver. Entonces, nuevamente, voy y busco la intersección hasta donde me lo permita mi número de aceptación. Ven que aquí quedamos en la flechita. Entonces, en este caso lo que tengo que hacer es seguir la flechita y utilizar hasta que toque con los números. En este caso, mi criterio de aceptación es 0 y mi criterio de rechazo es 1. Eso significa, chicos, que digamos que yo tengo 5 cajitas de jugo de piña. ¿Verdad? Porque de las 153 del lote, ya aquí hice todo el procedimiento y aquí me estoy adelantando un montón a la materia. Nada más tuve que sacar 5 porque me lo indica la tablita. Entonces, de esas 5 yo las inspecciono. ¿Cómo saqué esas 5? Bueno, de todo lo que me indicó el lote que yo tenía, bueno, el tamaño de muestra. Entonces, en este caso, yo las voy a ir inspeccionando. Y digo, ok, la primera está aceptable. La primera pasa, cumple con los requisitos de calidad. ¿Ok? Entonces, la primera, bien. Ay, Dios, no puedo rayar. La primera pasó. Mi criterio de aceptación, vamos a ver, es 0 y de rechazo es 1. Ok, la segunda también pasó. La tercera pasó. La cuarta pasó. Y la quinta pasó. Hubieron 0 unidades defectuosas, 0 unidades que no cumplían con los requisitos, por lo que todo el lote se acepta.
Pero, ¿qué pasa si una de esas muestras no pasa? Bueno, el criterio dice que ya solo con una que no pase, yo debo rechazar el lote. ¿Ok? Y básicamente así es como funcionan estas tablitas. Déjenme borrar acá un toquecito. Igual ya vamos a ver más ejemplos, ya lo vamos a ver más clarito, pero sí me interesaba que supieran como bastante bien el funcionamiento. Ok, va a borrar para preguntarles. Ok, hasta el momento todo clarito. Genial, Diana, Brian, súper. Leonel, genial. Espero que lo estén viendo fácil, chicos. Fabiola, perfecto. Súper fácil en realidad. Entonces, ya conocimos a las tablitas. Ahora sí, vamos a ver la teoría de todo esto que les acabo de explicar. Esto que les acabo de decir es estas siguientes tres diapositivas, ¿ok? 8 consejos para una adecuada aplicación de la tabla militar estándar. Uno, se inicia con la inspección normal, como les dije, ¿verdad? Se pasa estricta cuando se observa mala calidad del proveedor y se usa la reducida cuando la calidad del proveedor es buena, reduciendo los tamaños de la muestra. Ojo, aquí ya tenemos en sí lo que les dije de cómo utilizar la tablita. Podemos iniciar, si el proceso me lo permite y el producto me lo permite, con la inspección normal. Si observamos mala calidad, podemos pasar a la reducida. Y cuando la calidad del proveedor es buena, de esta forma reducimos como los tamaños de muestra. 2. El punto focal de la norma es el AQL, Acceptable Quality Level, si no me equivoco en inglés, por eso las siglas, pero en español nivel de calidad aceptable, entre el 0.1% y el 10%, negociado entre cliente y proveedor. 3. Los valores típicos de AQL para efectos mayores de 1%, 2.5% para efectos menores y 0.5% para efectos críticos. Esto ya es como más, como general. Digamos, vamos a utilizar o típicamente se utiliza 1% de afectación para efectos mayores, 2.5% de aceptación para efectos menores y 0.5% de aceptación para efectos críticos. 4. Cuando se utiliza para planes de defectos por unidad, se tienen 10 rangos adicionales de AQL, hasta llegar a 1000 defectos por cada 100 unidades. Los niveles pequeños de AQL se pueden utilizar tanto para controlar la fracción definitiva como para defectos por unidad. 5. El tamaño de muestra en el estándar está determinado por el tamaño del lote y por la selección del nivel de inspección, que fue lo que vimos. 6. Se proporcionan tres niveles de inspección, donde el nivel 2 se considera el nivel normal. El nivel 1 requiere alrededor de la mitad de la inspección del nivel 2 y se usa cuando se requiere menos discriminación. El nivel 3 requiere alrededor del doble de inspección del nivel 2 y se usa cuando se requiere más discriminación. 7. Hay 4 niveles de inspección: S1, S2, S3 y S4, y estos se usan en tamaños de muestras súper pequeñitos y solo los debemos usar cuando los riesgos grandes del muestreo sean aceptables. El nivel especial S4 se utilizan pruebas destructivas. Para un AQL específico, un nivel de inspección y tamaño del lote dado, el estándar MIL STD 105E proporciona un plan de muestreo normal que se utilizará conforme el proveedor produzca productos con calidad AQL. O mejor, también proporciona un mecanismo de cambio a inspección estricta o reducida, como se ilustra en la figura y se describe a continuación. Todo clarito hasta el momento con absolutamente todo lo que hemos visto. Me interesa mucho porque el examen es 100% de esto. ¿Ok? Genial. Gracias, Brian y Diana. Entonces, pasos para construir el plan de muestreo. O sea, todo lo que la profe les acaba de decir, pero explicadito más a profundidad. Paso número 1. Tener en cuenta que necesitamos estos datos.
Número uno, el tamaño del lote, N, o sea, el total de unidades que yo tengo en un lote. Número 2, el nivel de inspección, el cual ya debemos tener establecido. Número 3, el tipo de inspección. Número 4, el tipo de plan, que ya les voy a decir cuáles son. Y número 5, el nivel de calidad aceptable con el que vamos a trabajar. Puntos 2, 3, 4 y 5 están muy relacionados o 100% relacionados con la tabla militar estándar. Y también estos se determinan en la negociación con el cliente. Ahora, antes de empezar a ver los ejemplos, porque me importa que lo sepan, los tipos de planes pueden ser tres. Tipo de plan simple, tipo de plan doble y plan múltiple, si no me equivoco. Esto significa básicamente el tipo de inspección, o bueno, no el tipo, la cantidad de inspecciones que yo les voy a hacer. Pero nada más mantengan esos tres nombrecitos en la mente. ¿Ok? Entonces, paso número uno, el tamaño del lote. Eso es lo primero que tenemos que evaluar. Dependiendo del pedido hecho por el cliente, así será la cantidad de producción y lotes generados. El tamaño de un lote lo utilizamos para encontrar el rango en la tabla militar. Entonces, en la primera tablita, que es lo que nos da la letra código, nosotros ubicamos en esta lista de rangos dónde está mi lote. Si produje, por ejemplo, em, no sé, 1000 unidades, entonces me ubico acá, de 501 a 1200. Si produje 20, no, 33, me ubico acá, de 26 a 50. Entonces, básicamente, ubicarnos en el rango de tamaño de lote según corresponda a nuestro lote. El segundo paso es ver los niveles de inspección. Existen dos niveles que se pueden observar en la tabla militar estándar. Los especiales, que ya vimos para qué tipo de muestras son, y los generales o normales, que ya vimos también cómo utilizar cada uno, dependiendo de qué utilizar cada uno. El tercer paso es ver los tipos de inspección. Ahora sí, veámoslo más teórico. Existen tres tipos de inspección: la normal, la rigurosa y la reducida. La normal se usa para asegurar una alta probabilidad de aceptación cuando la calidad del proceso es superior al NSA y no hay por qué sospechar que el proceso no tiene un nivel aceptable. Entonces, esa es la tablita de inspección normal. Como ven ahí dice arribita, ¿verdad? El nombrecito. La tabla de inspección rigurosa se usa cuando el criterio de aceptación es más estricto que la inspección normal. Se determina este cuando la inspección de lotes anteriores consecutivos indican que la calidad del proceso es inferior al NSA. Y la reducida la utilizamos cuando existe evidencia de que la calidad de producción es mejor que el NSA en forma consistente. Se pueden utilizar un plan de muestreo cuyo tamaño de muestra es de 2 entre 5 partes del correspondiente a inspección normal. En el momento de encontrar un lote rechazado, se vuelve a la inspección normal, que era esta de acá. ¿Entendidas el momento? Estos tres pasitos que llevamos. ¿Me te puedes devolver un segundo a la 2? Nada más para tomar la captura, se me perdió en el camino. Claro. A esta de acá. Ahí está. Ajá, correcto. Ok, Gracias. con gusto. Listo. Listo. Ok, voy. Ok, nada más dame una chancecita. Ok, entonces, como les decía, existen tipos de plan, que es uno de los puntos importantes que debemos considerar cuando ya vamos a iniciar a aplicar estas tablas. Existen tres tipos de planes. El simple significa que si se sobrepasa un mínimo de piezas defectuosas, no hay lugar para un segundo muestreo. Una vez un profe me lo explicó así. Es como cuando tenemos una pareja.
A veces, las personas nos equivocamos y tal vez queremos dar segundas oportunidades. Entonces, esas segundas oportunidades o inexistencia de oportunidades sirve como estos planes de muestreo. Cuando estamos utilizando un plan simple, significa que si ya hubo algún defecto, si ya rechazamos algo, no hay lugar a dar una segunda oportunidad, a muestrear de nuevo el lote. Si estamos utilizando el tipo de plan doble, es que si sobrepasa el mínimo de piezas defectuosas, se procede a un segundo muestreo. O sea, que damos una segunda oportunidad. Ok, esto salió mal, pero no importa, a ver, intentemos de nuevo. ¿Ok? Y el tipo de plan múltiple consiste en una toma sucesiva de muestras de igual tamaño. En estos planes se tienen tres o más tomas de muestras según lo establecido. Este plan, en ese ejemplo de la relación que les di, es como cuando se comete un error y perdonamos y vuelve a fallar. Bueno, no vuelve a fallar, no vuelve a funcionar y perdonamos y no vuelve a funcionar y perdonamos y seguimos y seguimos y seguimos pensando que alguna vez pues ya puede funcionar. Pero básicamente así funcionan estos tipos de plan. Importante. Los planes dobles o múltiples, en los planes dobles o múltiples, la decisión de aceptación y rechazo de los lotes se basa en el establecimiento de dos o más toma de muestras, según sea el caso, pero también pudiéndose rechazar a la primera según sea la cantidad de unidades defectuosas, pudiendo también acudir a la inspección 100% del remanente del lote, con el fin de analizar y certificar el estado completo de las unidades. Recuerden lo que era inspección 100%, era el sí inspeccionar cada una de las unidades del lote, o sea, ya no un tipo de muestreo, ya algo 100%. ¿Ok? Y ahora, el nivel de calidad aceptable o AQL consiste en un método estadístico de control de calidad que, a partir de un número limitado de muestras, permite determinar la calidad del total de la producción con una fiabilidad inicialmente definida. Existen 14 niveles de la calidad y pues ahí ustedes ven básicamente el porcentaje que se le atribuye a cada uno de esos niveles, del 1 al 14. Chicos, es importante siempre tomar en cuenta el tamaño del lote, ya que es necesario para entrar en la tabla y localizar la letra de código de tamaño de muestra, ¿ok? Es importante tomar en cuenta también el nivel de inspección, ya que sirve para localizar la letra de código. Hay tres niveles, uno, 2 y 3, tres niveles generales, y cuatro niveles especiales, S1, S2, S3 y S4. Estos niveles establecen una relación entre el tamaño de la muestra y el tamaño del lote. Es importante también que tomen en cuenta que el nivel 2 establece una relación normal entre ambos. El nivel 1 tiene menor discriminación y el nivel 3 tiene mayor discriminación. ¿Entendido todo hasta el momento? Ok, dame un chance porque me está escribiendo el coordinador del curso. Ok, gracias chicos. Entonces, ahora sí, vamos a ver toda la teoría aplicada a la realidad. ¿Ok? Tenemos este ejemplito con cada uno de los datos que ya les dije, cómo obtenerlos, de dónde sacarlos, cómo utilizarlos. Estos datos es lo que debemos tener en cuenta primero. Entonces, antes de que ustedes inicien cualquier proceso con la tabla militar estándar, asegúrense de tener cada uno de estos puntitos de acá. Entonces, para este ejemplo tenemos un tamaño de lote de 25.000 unidades y un nivel de inspección 3, o sea, súper, 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 como dice acá, rigurosa, con mayor discriminación. Entonces, esos dos, ay Dios, ¿qué hice? Ay, perdón chicos, es que ya moví la ventana. Esos dos los ubicamos en sí en la primera tablita que vimos, tanto el tamaño del lote en el rango como el nivel de inspección y buscamos la intersección, ¿verdad?
Debemos tener en cuenta qué tipo de inspección vamos a utilizar. Para este ejemplo vamos a utilizar la inspección normal, lo que significa que debemos utilizar la tabla militar estándar de inspección normal. El tipo de plan es el simple, o sea que no hay segundas oportunidades. Y el nivel de calidad aceptable AQL que vamos a utilizar es de 2,5%. Entonces, justo aquí está todo lo que ya les acabo de decir. Lo primero que debemos de hacer es ubicarnos en el tamaño del lote, o sea, en el rango en el que se encuentra el tamaño del lote. En este caso son 25.000 unidades. Entonces entran en el rango desde las 10.000 unidades hasta las 35.000. Lo segundo que debemos hacer es ubicarnos en el nivel de inspección, que como dijimos, este es nivel de inspección 3, y buscar la intersección, que en este caso es la letra N. Entonces, el código de letra obtenido es N. Ahora, nos vamos a la tabla militar estándar de inspección normal. Como les expliqué, en esta partecita de acá nosotros tenemos los porcentajes de AQL. Entonces buscamos con el que estamos trabajando. En este caso yo veo aquí que no son estos, no son estos y este es 2,5. Entonces básicamente nos ubicamos en este. Después, en las primeras dos columnas que les expliqué, ubicamos tanto la letra como el número de unidades que debemos extraer para el muestreo. Entonces, ubicamos la letra N y N dice que de esas 25.000 unidades yo voy a extraer únicamente 500 para inspeccionar. Como les dije, no siempre vamos a utilizar las 500. ¿Por qué? Porque ya cuando encontramos la intersección nos damos cuenta que para aceptar debemos tener 21 unidades que cumplen con los requerimientos y para rechazar debemos tener 22 unidades que no cumplen con los requerimientos. Obviamente nosotros vamos a llegar a esta cantidad muchísimo antes de inspeccionar las 500 muestras, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que con 21 unidades aceptables o que cumplen, aceptamos todo el lote. Con solo 22 de esas 500 que no cumplan con los requisitos, lo rechazamos. Y profe, ¿qué hago? O sea, ¿cómo funciona en sí esto? Bueno, aplico el criterio que salga primero. Si primero salieron las 21 aceptables, acepto. Y si primero salieron o llegamos a las 22 defectuosas, porque no es como que siempre van a salir seguidas, rechazo. ¿Ok? ¿Entendido esto? Diana, perfecto. Brian, Leonel. Genial, chicos. Ay, no, qué clase más rápida. Ok, y acá tenemos básicamente la solución. Los parámetros de criterio de aceptación y rechazo nos indican los valores de 21 y 22 respectivamente. 21 para aceptar y 22 para rechazar. Esto quiere decir que mientras no se exceda el número de defectos a 21 unidades, estará dentro del margen de aceptación. Pero si este número de unidades defectuosas es o pasa de 22 unidades, se procede a rechazar el lote sin lugar a dar un segundo muestreo. Esto porque estamos trabajando un plan simple. Entonces, si llegamos a un máximo de 21 defectos, estamos felices, lo aceptamos. Si llegamos a un máximo de 21 defectos, estamos felices. Pero si llegamos a 22 defectos o más, estamos tristes porque hay que rechazar el lote. ¿Ok? Voy con el ejemplo 2. Entonces, en este caso tengo un lote más chiquitito, es apenas de 50 unidades, estoy utilizando el nivel de inspección 2, el tipo de inspección es la inspección rigurosa, el tipo de plan es plan doble, o sea, si el primero sale mal, hay una segunda oportunidad, pero hasta ahí, y el nivel de calidad aceptable eh, es 40%. Entonces, de nuevo, ubicamos mi lote en los rangos del tamaño. En este caso es 50 y este justo me queda en el límite superior. Entonces utilizamos este de acá. Me ubico en el nivel de inspección y busco la intersección, que en este caso, como pueden ver, es D. Ay, Dios.
Entonces, recuerdo que mi tipo de inspección o el que iba a aplicar era la rigurosa. Entonces me voy, rigurosa y severa son lo mismo. Entonces me voy a la tabla de inspección severa. Me ubico en la letra D y veo que de esas 50 unidades únicamente voy a sacar 8 para que sean inspeccionadas aleatoriamente. Me ubico en el AQL, en este caso acá está el 40, y busco nuevamente la intersección. Acá está. En este caso tenemos 5 unidades para criterio aceptable y 6 unidades para criterio de rechazo. Entonces, esto quiere decir que si de esas 8, primero obtengo 5 buenas, acepto el lote. Pero si obtengo 6 malas, lo rechazo. Hay algo les iba a decir de acá. Ok, en este caso, si primero me salieron las 6 malas, yo tengo la oportunidad de agarrar otra vez 8 unidades, pero hasta ahí. Porque imagínense en que si agarramos de 8 en 8 en 8 en 8 dando oportunidades, como decía la presentación, podemos llegar a inspeccionar el 100%, que al final pues no es el objetivo, por lo que les dije al inicio. Tiempo, dinero, recursos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos utilizando el plan de inspección, ay, ¿cómo se llama? Doble, solo podemos dar una oportunidad más, porque de 8 en 8 en 8 ya inspeccionamos todo y pues no es la gracia. Entonces, solución. Los parámetros de criterio de aceptación y criterio de rechazo nos indican los valores de 5 y 6 respectivamente. 5 para aceptar y 6 para rechazar. Para que se acepte en el primer muestreo no se debe exceder el número de defectos a 5 unidades. Así estará dentro del margen de aceptación. Pero si este número de unidades defectuosas es o pasa de 6 unidades, se procede a realizar el segundo muestreo. 3. Se vuelve a extraer una muestra igual a la letra del código. En este caso era la letra D, que me indicaba 8 muestras. Y se realiza el mismo criterio de aceptación o de rechazo, en los mismos parámetros. 5 para aceptar y 6 para rechazar. Y si aún así excede el número de efectos a más de 6, se procede con la inspección 100% del lote para la valorización o valoración y estado del mismo. O bien se puede proceder al rechazo inmediato sin necesidad de inspeccionar al 100%. ¿Vamos claritos con estos dos ejemplos? ¿Todo bien? Gracias, Diana. Brian, perfecto. Leonel, super, chicos. Entonces, veamos otro ejemplito. ¿Quién me ayuda con este? ¿Quién me puede explicar este de acá? Ninguno. Entonces no ha quedado claro. Ay, no, chicos, no me preocupen. O sea, de verdad. Vean que todo el examen es de esto y qué pereza. Bueno, no qué pereza, no pasa nada. O sea, igual todo bien. Pero qué madre ya les falta súper poquito, entonces no se den el chance de perder el examen. Ok, gracias, Leonel. Puntos extra al que me ayude con este ejemplo. Ok, Diana dice un dato importante, sí, que puede ocurrir. Dependiendo del contexto, realizamos inspección reducida si tenemos confianza en el proveedor. Bueno, voy a explicarlo yo. Se quedaron sin puntos, ¿eh? Ok, entonces, en este ejemplo tenemos los siguientes datos. El tamaño del lote es de 1200, la inspección es especial, S2. Llevamos una inspección reducida, el tipo de plan es múltiple, o sea, puedo dar, yo recomiendo hasta 3 inspecciones, pero depende de todo, pueden ser más hasta llegar al 100% de inspección. Y el nivel de calidad aceptable es 1,5%.
Ok, entonces de nuevo, lo mismo de siempre. Nos ubicamos en el rango, en este caso 1200, otra vez tenemos al mismo 1200 en el límite superior. Nos ubicamos en el nivel de inspección, buscamos la intersección, en este caso es C. Nos vamos a la tabla que vamos a trabajar según nuestro contexto, en este caso es tipo de inspección reducida. Ubicamos el AQL en esta filita de arribita, en este caso es 1.5. Nos ubicamos en el código de letra, en este caso es C, lo que me indica que de las 1200 unidades, ay, perdón chicos, únicamente voy a sacar 2. Y pues ubicamos la intersección. En este caso, como pueden ver y como les expliqué antes, la intersección está en la flecha. Pero como dice acá, esta flecha nos indica que debemos movernos al siguiente criterio. En este caso, hacia abajito, que es este de acá. Para el plan múltiple tenemos estos parámetros de aceptación y rechazo. Tenemos que con 0 unidades defectuosas, o sea, con que las dos me salgan bien, acepto el lote, y que con solo una que me salga mal de las dos que estoy inspeccionando, lo rechazo. Solución. Los parámetros de aceptación y rechazo nos indican los valores de 0 y 1 respectivamente. 0 defectos para aceptar y un defecto para rechazar. Lo anterior nos indica que con solo una unidad defectuosa se procede a rechazar el lote en primera instancia. Esto es el resultado de usar un plan de muestreo con lotes relativamente pequeños y la tabla militar reducida. ¿Ok? Los planes múltiples, como ya lo vimos, consisten en una toma sucesiva de muestras de igual tamaño. En estos planes se tienen 3 o más muestras según lo establecido. ¿Entendido, chicos? Diana, gracias, me alegra que entendieras. Brian, perfecto. ¿Los demás? Leonel, súper. Llorela, genial. Qué bueno, chicos, que entendieron. Súper, súper, súper. Ok, entonces, lo siguiente que tengo para continuar es la práctica del examen. Fabiola, genial. La práctica del examen, chicos, espero que todos puedan realizarlo. Es súper importante, ya que como les dije, todo el examen se basa en esta clasecita de hoy. Y vean que hay que saber entender, hay que saber qué es cada cosa, qué significa cada cosa, por qué la uso, cuándo la uso, todo depende mucho del contexto, pero es bueno que siempre se lleven una idea. Entonces les voy a compartir lo que viene siendo la tabla, perdón, la práctica del examen. Ok, esta es la actividad de reforzamiento, o sea, práctica para el examen. Lo que nosotros vamos a hacer son 4 ejercicios de tablas militares estándar. Tenemos el ejercicio 1, el 2, el 3 y el 4, todos con tamaño de lote distintos, todos con especificaciones distintas y lo que tienen que hacer es, 1, establecer la letra de código. Entonces acá me ponen la letra de código según corresponda, ¿verdad? 2, ver el tamaño de la muestra que se va a utilizar. 3, el criterio de aceptación y 4, el criterio de rechazo. ¿Ok? Y así sucesivamente con todos. Entonces, ¿me entendieron esta practiquita? Es fácil, es lo que acabamos de hacer, literalmente. Genial, Leonel y Diana. Ok, chicos, entonces les vuelvo a preguntar. Bueno, esta practiquita yo se las voy a subir o no, no sé. Sí, sí se las voy a subir, se las voy a poner en la plataforma. Cualquier cosa, si no lo hago, acá ya quedó en la grabación. Entonces, buenísimo. ¿Tienen alguna duda de algo que hayamos visto, de los criterios, de los niveles, de los tipos, de los planes? ¿O en realidad todo estuvo súper clarito? Leonel, perfecto. Profe, Ajá, en los planes de muestreo me refiero a la tablita con una flechita, ya eso está predefinido, ¿verdad? No es que ninguna empresa lo ajusta a exacto. su.
criterio, digamos, o conveniencia según el producto que maneja. Sí, exacto. Bueno, como decía ahí en una diapositiva, creo que era de las primeras, este tipo de muestreo, las tablas militares, es el más utilizado a nivel global, digamos, pero nadie quita un quita de que alguna empresa tenga su propio plan de muestreo. Entonces, sí, pero básicamente esto es como el estándar, esto es lo que podemos llegar a encontrar en la mayor parte de las empresas. Y pues sí, están establecidas ya estas tablitas. Ok, Diana, qué dicha que lo utilizas día a día. Espero haberlo explicado a la altura de alguien que utiliza las tablitas día con día. Pero sí, chicos, entonces, y no, esto era, ven, súper rápido, les dije que iba a ser súper fácil, es más, ni vi los apuntes prácticamente. Chicos, de nuevo, súper orgullosa, súper feliz. Acaban de concluir la penúltima clase, el próximo martes ya los veo por última vez. Bueno, iba a decir los escucho, pero a veces ni los escucho. Los veo en presencia conmigo la última vez. A no ser de que alguno, bueno, no sé cómo va a funcionar esto de las graduaciones. Yo la próxima semana ya les traigo el comunicado oficial, pero si se hacen graduaciones presenciales, a no ser de que alguno vaya y tal vez nos topemos por ahí. Pero si no, pues chicos, esta fue nuestra penúltima clase después de aproximadamente 6 meses. Entonces, chicos, sin nada más que decir de mi parte, y si no tienen algo que, sí, sí, festejen, festejen, se lo merecen, se lo merecen. Lo han hecho súper bien. Si no tienen nada más que decir, de mi parte esa sería la clasecita del día de hoy. Ya mismo les habilito el examen, ya mismo les subo la práctica y esta grabación. Cualquier cosita que necesiten, mucho gusto por medio de correo electrónico y espero que tengan un resto de semana maravilloso. Nos vemos el próximo martes para la última clase, chicos. Chaito. Que descansen. Buenas noches, Diana. Gracias a vos. Hasta luego.